Voy a presentar como si fuera de la silla. ¿Listo? A ver. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de La Silla Eléctrica. En esta ocasión, No está para... grabando, güey. no estoy grabando, güey. Sí, No. sí, mira, ya. No, güey, perdón, entonces sigue, güey. Es que no me A ver, salía, no me salía. Ya, ya. ese fue un blooper. Ahí va. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de La Silla Eléctrica. En este programa vamos a enfocarnos en hacer una divulgación histórica de los sucesos más impactantes de la historia de la raza humana. Y para esto tenemos un compañero de la carrera de Ciencia Política, a Elías Zapata. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, compañero Osvaldo, por la invitación y pues esperando que sea de gran provecho esta charla. Sí, sí lo va a hacer. Vamos a ver algunos temas de impacto, los debatimos un poquito y sirve que me ayudo para mi trabajo de historia. A ver, entonces voy a comenzar compartiendo pantalla. La dinámica es la siguiente, compañero. Voy a compartir la pantalla, una presentación, y en este sentido, pues, vamos a ir haciendo algunas preguntas y a comentar acerca de los temas que estén apareciendo ahí. Nada más. Listo. Muy bien, vamos a comenzar. Este, Compañero Elías, ¿reconoces a los personajes que aparecen en la pantalla? Pues de derecha a izquierda tenemos a Joseph Stalin, ¿Mm? luego a León Trotsky y creo que el último es el zar Nicolás II, ¿verdad? Es correcto, es el zar Nicolás II. Y entonces, pues estamos hablando del tema de la Revolución Rusa en 1917, cuando pasó el levantamiento de octubre, y donde hubo polémica, o existe polémica con el personaje del medio. Muchos dicen que, y el de la derecha, ¿no? Con Trotsky y Stalin. El dirigente de los bolcheviques o del ejército que se levanta era Vladimir Lenin. Sin embargo, Lenin falleció y Stalin llega después de que toman Petrogrado, o lo que hoy sería la capital de Rusia, y Stalin, pues, digamos que expulsa a Trotsky de Rusia. Entonces, pues eso fue lo que pasó. Stalin derroca al ejército de Lenin, por así decirlo, lo engaña. Entonces, pues vemos un efecto de conductismo, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que estaría mejor o estaría en buenas manos la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas si en el sentido opuesto se hubiera quedado Lenin, o crees que estuvo en mejores manos con Stalin? Sí, creo que aquí tenemos que retomar un poco qué es la teoría. ¿Mm? Sabemos que Trotsky es el gran teórico de lo que llamamos la revolución permanente, ¿no? Él hablaba de una revolución permanente en la que no solamente se quedaría en un solo país, sino Ajá. que esa revolución socialista surgiría en todos los países en todo el mundo para destruir lo que es todo el sistema financiero capitalista mundial. Y en este caso, Stalin, este, digamos, contraviene esa teoría, que también en cierta parte Lenin sigue esa teoría de Trotsky, revolución permanente, y Stalin dice, no, le gusta el poder, y dice, ¿saben qué? Pues puede existir un solo Estado soviético que se mantenga por sí solo, ¿no? Y dice Stalin, aquí vamos a crear una estructura burocrática, Ujú. creamos nuestro Estado y nos mantenemos nosotros solos, ¿no? Sin meternos en rollos. Y creo que esa es como la diferencia fundamental en el pensamiento de ambos y en la acción veamos, por lo mismas diferencias ideológicas, pues sabemos que Stalin mandó al exilio a Trotsky, que al final terminará aquí en México y ya sabemos lo que ocurrió. Sí, ¿no? Y además, no es como contradictorio, ¿no? Lo que dices de que una revolución burocratizada con Stalin, o era administrar la revolución, ¿no? Pues creo que aquí va lo que llama también Trotsky la revolución traicionada, ¿no? Ajá. Que se traiciona esa revolución y creando un aparato pues, burocrático, a lo que Trotsky ya en México pues criticaría mucho, ¿no? Y sería parte de las razones por las que lo mandan a asesinar. Pero creo que aquí es fundamental, ¿no? El papel que toma Stalin, digamos, traicionando esa revolución y en la que, pues la verdad es que a Stalin no le interesaba lo que pasaba en otros países. Al final, su introducción a la Segunda Guerra Mundial, pues es a causa de que la propia Alemania lo invade, ¿no? Él estaba pues acá tranquilo y no le interesaba más. Ok. Bien, pues ese sería el primer tema de gran impacto.
muy resumido, la verdad, pero sí, siempre va a haber controversia en cuanto a las ideologías. Lo único en lo que podemos estar de acuerdo es que el zarismo o al zar tenía que ser derrocado. Después de eso, otro acontecimiento importante en la historia de la humanidad, pues es el de la Primera Guerra Mundial. A la izquierda estamos viendo al archiduque Francisco Fernando de Austria, y a la derecha estamos viendo un mapa geopolítico donde vemos el tema de nacionalismo, en primer lugar, y otro que sería el de las alianzas internacionales, ¿no? Entonces, causa de ese mismo nacionalismo, se crea el imperio o el Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente, que empieza por expandirse de manera muy grande, ¿no? Entonces, pues comienza la Primera Guerra Mundial como la vemos, y también ese tipo de cosas donde empiezan varios pues, genocidios, güey. Y aparte, pues conocemos un desarrollo en cuanto al arte de la guerra importante, en cuanto a las relaciones políticas internacionales. Entonces, ¿cuál sería tu opinión al respecto en cuanto al resultado de la Primera Guerra y a cómo se generó, ¿no? A cómo las relaciones internacionales causaron una guerra, o crees que no fue por las relaciones, sino por los conflictos ya más de intereses de poquitos, o sea, de gente, de particulares, pues? Creo que tenemos que retomar primero las causas de lo que fue la Primera Guerra Mundial y pues una causa principal es el tema de los imperialismos, ¿no? El imperialismo era una época de imperios en la que todos se querían repartir el pastel del mundo. Teníamos al Imperio Británico por un lado, ya el Imperio Germánico ya unificado, teníamos a los franceses que tenían colonias en África y demás, ¿no? Y creo que la Primera Guerra Mundial, más que, digamos, un conflicto, digamos, de que porque mataron a Francisco Fernando, fue una consecuencia de una lucha imperialista entre todas las potencias de la vieja Europa, en la que, pues, básicamente el asesinato, pues, fue una excusa, ¿no? Se buscaba cualquier excusa. Ya tenían las alianzas, ya estaba la alianza de la Triple Entente, ¿verdad? La Triple Sí, Entente, y ya tenían todas sus alianzas planeadas, ya nomás esperando pues cualquier acontecimiento que provocara guerra, ¿no? En este caso, pues a este compa se lo echaron y empezó la guerra. Y lo que comentabas del nacionalismo, ¿no? Se acaba la guerra y pues se fragmentan esos imperios, pero siguen quedando esas naciones, uh-huh. con un sentimiento de rencor, ¿no? Que creo que ya veremos más Tiene adelante. un romanticismo, por así decirlo. Y además, si te fijas, el imperio pues, de Austria, güey, pues es pequeño, güey, no es nada comparado con el Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, después de estos conflictos que duran del año 1914 al 18, 4 años, la Primera Guerra, por así llamarla, pues termina con lo que estamos viendo en la pantalla, que es el Tratado de Paz de Versalles en Alemania, ¿no? Pero pues no tiene nada de paz ese tratado, porque obligaba a Alemania pues a pagar fuertes indemnizaciones por a los vencedores de la Primera Guerra, además de que especialmente Francia pues prohibía no tener como que una expansión política certera o sólida, güey. Y pues es más o menos creada este tratado de paz, pues no lo veo así porque yo supongo que está creado en un ambiente de humillación y de miseria. Es un clima ¿cómo se puede decir? Pues muy negativo y no le veo algo mucho de paz. Sí, claro, en este caso, pues, digamos que no puedes, digamos, culpar a alguien de la guerra, ¿no? Ujú. Y al final, pues, el que salió perdiendo, pues, fue Alemania, y él fue el que salió culpado de todos los males de la Gran Guerra, de todos los muertes, y pues digamos, lo recriminan con 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 este su tratado. tratado muy injusto en el que termina pagando grandes indemnizaciones y sale muy afectado, digamos, políticamente en plano internacional. Sí, y pues estamos en 1918 y fíjate que ya sería causa de una causa de la Segunda Guerra, pero pues sí, sería una causa de la Segunda Guerra este Tratado de Paz porque es injusto, güey. Pero de ahí nos vamos a ir a los años 20, que a la izquierda vemos una fotografía de lo que representaría los felices años 20 en Estados Unidos, es decir, pues una época de supuesta prosperidad. Y a la derecha vemos lo que se conoce como la Gran Depresión, que comienza con el Martes Negro,
pero el crack de la bolsa, ¿no? De la Wall Street, se expande más hasta el jueves negro en octubre de 1929. Las causas, pues dicen que son la especulación económica en Estados Unidos, pues además de que hubo ciertas pérdidas, ¿no? En cuanto al sistema de la demanda, de la oferta, ¿no? Y ¿cómo decirlo? La carencia, ¿no? De consensos en cuanto a materia económica entre gobiernos distintos. Esta gran depresión afectó a todo el mundo, o sea, fue un tema globalizado y causó la pérdida y la hambruna en todo el mundo, y hasta eso en Europa, pues el 10% de la población pues fue baja, o sea, hubo aún así muertos. ¿Cómo hubieras arreglado tú el tema de la Gran Depresión? O sea, llegó Roosevelt y propuso nuevos cambios políticos en materia económica, pero de todos modos, si nos fijamos al tema de hoy, el día de hoy, 2020, hay crisis económicas muy graves. Entonces, como que no existe, o puede ser error del sistema o es error político de que no existe voluntad política para resolver estos problemas de carácter económico. ¿Tú qué piensas? Pues sí, creo que, digamos, el New Deal llega un poco tarde, ¿no? Ya cuando está la crisis, pero creo que logra apaciguar bien la crisis, aunque solamente en los Estados Unidos, ¿no? Porque vemos Sí, que en Europa, pues se siguió este efecto de la Gran Depresión, pues siguió afectando mucho y pues llevó a auges de líderes totalitarios, ¿no? Que ya, pues, esa es otra historia, pero creo que debe empezar por ahí, ¿no? No solamente ayudar, digamos, a reactivar la economía estadounidense, sino porque pues ya con tu economía fregada habías fregado a todas las demás, ¿no? Entonces, sí. no es no solamente como tal buena voluntad, sería pues ayuda, ¿no? Internacional entre todos. Y es que en ese tiempo pues no existían organismos financieros como la FMI o el Banco Mundial ni nada de eso, entonces Ya pues creo que sólidos, ¿no? tenían más difíciles. Hey, vientos. Bueno, la Gran Depresión, pues con Roosevelt comienza como a expandirse, a disolverse, y pues ya vemos una economía más próspera en Estados Unidos. De ahí nos vamos a pasar a años después, con Benito Mussolini a la izquierda, a quien AMLO comparó con Benito Juárez, y a la derecha Adolf Hitler. Obviamente son los autores principales de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y una causa muy importante de ello, ya lo mencionamos antes, es el Tratado de Versalles. Estamos hablando en los años 1930, por ahí, y pues el de la izquierda comienza la idea del fascismo, ¿no? Y el de la derecha el del superhombre. Entonces es como que una política racial pero conductista, ¿no? Y de donde la teoría del discurso, por ejemplo, también impacta mucho porque pues quieras o no, el discurso de Hitler y el de Mussolini impactaban en la sociedad europea de su época, de los años 30, 40. Entonces Mussolini como italiano y Hitler no alemán, sino austriaco, pero en Alemania, pues logran convencer a una masa muy grande y comienzan con este sentido de invadir, ¿no? otros estados, y pues la invasión a Polonia, la invasión de Alemania a Polonia, y además de las tácticas pues racistas de Hitler, terminaron con una guerra de 6 años, la guerra más fuerte de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque hubo de 50 a 60 millones de muertos, de personas fallecidas. Entonces, pues además de eso, le metes tensiones en China y en Japón. Pues yo creo que es la guerra más impactante de toda la historia, y yo creo que no se va a volver a repetir una catástrofe de este tipo, por lo menos en materia bélica. Pero sí, como que yo creo que el principal factor de la Segunda Guerra fue la teoría del discurso de Hitler, un tipo carismático con su gente, un tipo también que imponía o que obligaba a las sociedades a hacerse sumisa, y que tuvo esa identificación, ¿no?, con la sociedad. ¿Tú qué nos puedes decir de la Segunda Guerra? Es un tema bien amplio, pero pues lo vamos a pasar rápido. Yo creo que me iría, más bien, digamos, en términos marxistas, por una teoría económica en la que vemos, primero, dos elementos. Primero, el Tratado de Versalles, que digamos ya le imponía ciertas limitaciones políticas, claro, pero también económicas, ¿no? De pagar intereses y demás. Entonces se combina con el segundo elemento, que es la Gran Depresión,
que hace que pues, todas esas deudas se incrementen hasta los cielos y muchas partes de los gobiernos de Europa, incluyendo Alemania, empiezan a imprimir billetes y se crea una superinflación, ¿no? Entonces, digamos, es como esos cambios en la base económica afectan la superestructura ideológica, jurídica y política que llevaría a las masas a llevar a dos personajes pues sí, totalitarios, pero pues que les ofrecían una solución, ¿no? Y al fin y al cabo, uno se pone en el papel de un alemán y dice, no, pues es que pues, está bien fregada la economía, pues, el Tratado de Versalles nos fregó, odiamos a los franceses además, entonces, pues hay que votar por aquí, por el nacionalsocialismo, ¿no? O en este caso, por el partido fascista. Entonces creo que digamos, esos dos elementos que te mencioné llevaron, y aparte, pues toda una coyuntura de sucesos, llevaron a estos dos al poder. Y pues ya sabemos lo que sucedió después, pero Sí. creo que eso es importante señalar de lo que ya hemos mencionado, del efecto de la Gran Depresión y de la... Y lo que mencionas tú también, digamos, los intentos imperialistas, incluidos el Imperio de Japón, que a veces se olvida que también estuvo ahí, pero también una de las causas principales fue la guerra chino-japonesa, que fue unos cuantos años antes de que iniciara formalmente la guerra mundial. Sí, además, el fin de la Segunda Guerra, la mayoría y las películas dicen que Estados Unidos fue el que salvó al mundo en la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que fue Rusia. Estados Unidos apoyó, pero no la mayoría. Y el ejército de Rusia, que en esta guerra votó por la no intervención y se dio algunos territorios, fue el que terminó acabando con el tema de la Segunda Guerra o con el fascismo alemán. Y pues sí, sería eso. Yo te preguntaría, ¿tú sí podrías comparar a Mussolini con Benito Juárez? Mm, Pues no, que creo que lo que se refería al presidente era que yo sabía, también leí un poco de eso, que decía que el papá de Mussolini era del Partido Liberal. Entonces, en ese tiempo, pues estábamos hablando ya de los 1800. Entonces, todavía está la influencia del gran liberal americano, que era Benito Juárez, y por eso le puso el nombre. No es como tal de que las acciones de 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 Benito grandes Juárez fueron comparadas. ajá, fueran compradas. Y ya, pues, cambiaría la ideología liberal, pues, por su propia ideología fascista. Entonces, creo que Sí, no la tendría... de Benito Juárez fue parcialmente liberal, ¿no? Por el tema de las leyes de separación de iglesia y de Estado, pero ya ese sería otro tema. Después, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, ya comenzaba la que conocemos como Guerra Fría, y ahí estamos viendo al mismísimo general Fidel Castro. ¿Y por qué ponemos a Fidel Castro? Por las tensiones que hubo entre Rusia y Estados Unidos, pero donde Rusia se ayudó de Cuba, por decirlo, con el ataque, por ejemplo, de los misiles balísticos. Y Estados Unidos, con John F. Kennedy, se asusta y manda el ataque a Bahía de Cochinos. Entonces eran tensiones políticas muy fuertes, donde nace el concepto de tercer mundo. Si te fijas, es cuando sale el tema de los países neutrales en cuanto a la Guerra Fría, en cuanto a las ideas de comunismo y de capitalismo, que Rusia ya no es comunista para nada, y es donde esta tensión pues dura hasta que cae el muro de Berlín en 1989. Entonces, pues esto pasó, yo creo que también por el tema del dinero, las crisis económicas, y también por el tema de que termina la Segunda Guerra Fría, pero pues el fin de la Unión Soviética también. Y Estados Unidos y Rusia comenzaban con la adquisición de armamento. No se llegaron a dar directamente, pero sí fue una etapa de gran tensión, que incluso en nuestros días aún seguimos viendo que existe el discurso muy antagónico entre estas naciones. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que la Guerra Fría yo la pondría que comienza con el descubrimiento o el hecho de que ya la Unión Soviética tuviera armamento nuclear. Y creo que aquí se formó un clima tenso en todo el mundo en el que pues digamos, la posibilidad de una aniquilación mundial era presente, ¿no? O sea, Sí, cualquier cosa que pasara de más, pues era una aniquilación mutua, porque pues ellos sabían que si tú morías, te ibas conmigo. Entonces ahí se va haciendo tenso, ¿no? Entonces lo que van haciendo, pues son guerras, en ciertas locaciones estratégicas, poniendo estados satélites, sí, eh, una competencia ajá, multidisciplinaria, güey. sí, 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 y entonces se hacen sus propias guerras. Tenemos la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, revoluciones pues, en toda la América Latina, ¿no?
en guerra civil. Cuba, intentos en Colombia, guerrillas en El Salvador y demás. Entonces, creo que aquí el mundo se empieza a dividir, Ujú. y no hay un conflicto, por eso se llama Guerra Fría, ¿no? No hay un conflicto directo entre las dos potencias, pero sí, lo que mencionas es que esa tensión, digamos, se alivianó un poco hasta la caída del muro, pero pues las ideas siguen ahí, ¿no? Y los efectos de esa Guerra Fría, pues los seguimos viendo ahorita. Sí, aunque yo no veo tanto a Rusia como un país comunista, sino como un país que quiere olvidar el comunismo. Bueno, por lo menos en cuanto al tema del Estado, ¿no? En cuanto a Vladimir Putin. Pero también yo creo que un factor importante ahí fue que terminaban la Segunda Guerra Mundial y ya estaba como que la tensión por evitar que existiera una tercera, ¿no? Y como que fue tanta la prevención o el conflicto, por así decirlo, en cuanto a las ideas, y sí se creó este ambiente de tensión grave. Y al día de hoy, por ejemplo, Barack Obama había restaurado las relaciones con Cuba y llega Donald Trump y las elimina, ¿no? Otra vez. ¿Qué va a pasar con este Joe Biden? Pues tendremos que esperar, pero no descartaría yo que existan nuevos conflictos de este tipo o incluso de otros. Y pues esos fueron los sucesos más impactantes que ya han transcurrido durante la historia de la humanidad. Hay muchísimos más. Sin embargo, al día de hoy, pues tenemos este debate en todo tipo de plataformas y redes y de, no sé, de debates, de mesas de diálogo, de especialistas, donde hablamos de un nuevo orden o del supuesto nuevo orden, ¿no? Yo preguntaría si existe aún hegemonía en cuanto al tema de Estados Unidos respecto a las demás naciones. Si puede haber una tercera guerra, pues yo no creo que sea de tema bélico directo, ¿no? Sino, por ejemplo, vemos ahí el COVID. Pues la guerra, si existe una guerra después o choques políticos, no van a ser directamente bélicos, supongo yo, sino van a ser más tecnológicos o por lo que vemos abajo, que es el calentamiento global, va a ser defendiendo a los recursos naturales que ya estén acabándose. Tan es así que el sistema ya le puso valor al agua misma, o sea, la cantidad de agua que tiene un país ya vale en el mercado del Wall Street. Entonces, todas estas estrategias son más de tipo tecnológico. Yo no veo a Estados Unidos como el país hegemónico en el mundo, sino ya yo consideré que sería China, porque lanza un virus al mundo y porque le da una vacuna al mundo. Es el primero en sacar una vacuna. Entonces, quieras o no, puede sonar medio loco, pero China puede decir, ¿sabes qué? México te di tantas dosis de vacuna, pero tú déjame meter tal producto a tu mercado sin aranceles o sin que me cobres nada. Y lo van a hacer porque es un tema de agenda pues, global y de necesidad inmediata. Sin embargo, pues el futuro no depara muy esperanzador, que digamos, en torno al respecto político. Y también vemos aún así protestas y levantamientos en países latinoamericanos e incluso en Europa, ¿no? En Francia, en Ucrania. Entonces, incluso en Hong Kong, por ejemplo, contra las formas de gobierno, contra la voluntad política que tienen los líderes del mundo. Entonces, pues hay un problema muy grave en cuanto a la estabilidad política, ¿no? ¿Tú qué crees que va a pasar en el futuro inmediato? ¿Qué crees que pase en un lapso de 2021 a 2020 tantos? Mm, yo creo que primero lo que comentabas del nuevo orden, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, digamos, no podemos decir que Estados Unidos ganó, pero sí podemos decir que el capitalismo terminó dominando con forma de producción. Creo que eso es como central. Y lo vemos ahorita, por más que sea la República Popular China, pues son producciones capitalistas, con demasiado poder adquisitivo ahorita las grandes empresas chinas. Y creo que la nueva guerra ya no va a ser armamentística, ya lo comentabas, la nueva guerra va a ser económica, tecnológica, pero ya bajo el esquema de un mundo totalmente capitalista, eso está claro. Y ya lo comentabas, creo que ese mismo poder que tiene económico China, pues lo ha manifestado ahorita tecnológicamente hablando, ¿no? Vemos la acción rápida que tuvo ante el virus, creo que hace poco, ¿no? Llegaron a la luna, algo así, había visto una nota, ¿no? Que volvieron a llegar a la luna los chinos, y entre tantos avances que tienen, ¿no? Entonces yo creo que pues ahí tendríamos que tener el ojo en estos años, de aquí digamos del 2020 al 2030, esta década en la que empezamos, pues ver cómo se va desenvolviendo geopolíticamente el mundo.
Sí, yo creo que el sistema capital ganó, pero ya llegó a su punto de máximo provecho. Y no, los líderes, obviamente los que manejan, los que tienen el monopolio político y económico, pues no lo van a aceptar. Entonces, además de que existen fracasos de países comunistas, ¿no? De malas interpretaciones como lo son Corea del Norte, que quién sabe qué es un Corea del Norte, pues parece que la única opción pues, es seguir bajo un esquema de capitalismo, pero no creo que nos lleve a un futuro muy provechoso. Y es que ya está llegando, como tú mencionabas en la imagen de abajo, pues el Ajá. capitalismo sí está llegando a su propia crisis, ¿no? Ya lo mencionaba Marx y los revolucionarios lo decían, pero ellos, yo creo que decían que ellos tenían que hacer la revolución porque, pues porque el capitalismo se iba degenerando. Yo creo que el capitalismo se va a terminar de generar, así como el feudalismo tardó 1000 años en degenerarse. Yo creo que el capitalismo, pues todavía le faltan, digamos, otros 50, otros 100 años, pero esperemos que nos siga quedando un mundo para después, ¿no? Vemos que esa degeneración ha llevado a problemas ambientales graves en los que muchos gobiernos, vemos que Trump abandona las sedes y todo. Ajá. Entonces, creo que ahí está el punto de quiebre del capitalismo, ¿no? En que el capitalismo explotó tanto los recursos que ya no quedara nada. Entonces, creo Sí, que es lo lo que dicen, comentas. por ejemplo, lo comenta Sartori en sus libros, o sea, y los mismos ecologistas y economistas no lo quieren ver y es culpa también de la brecha de las ciencias sociales como pensamiento, ¿no? Entonces nos dedicamos a destruir las fuentes de riqueza, al capital humano y al natural, y pues esperemos que nos quede planeta. Pero, pues bueno, eso ya va a ser historia para otras ocasiones. Muchas gracias, compañero Elías. Hemos terminado un breve, muy breve repaso por la historia mundial, la historia política mundial, y pues esperemos encontrarnos en otra ocasión.